Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es César Soto, esto es Amor Original. Antes que se me olvide, aparta unos segundos para darle like a esta transmisión, suscribirte a nuestro canal de YouTube y si al final del sermón quieres dejar un comentario, te lo vamos a agradecer también muchísimo. Son formas muy sencillas de apoyar el trabajo que hacemos en Amor Original. Hoy es 9 de marzo. Lo que significa, entre otras cosas, que el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Un día que personalmente creo no requiere celebraciones ni felicitaciones. Es un día que visibiliza la disparidad que hasta el día de hoy sufren las mujeres en nuestra sociedad. Y desde el mundo religioso, que con frecuencia enarbola la bandera de la igualdad ante Dios, pareciera que esa igualdad no fuese suficiente para expresarla en nuestras iglesias. ¿Perteneces a una comunidad de fe? Haz este simple ejercicio, muy simple ejercicio. En tu espacio religioso, ¿cuál es la proporción entre mujeres y hombres? Sin considerar niños y niñas. ¿Quiénes son más? Probablemente, como sucede en la mayoría de las comunidades de fe, hay más mujeres. Y también como sucede en la mayoría de las comunidades, esas mujeres son las más comprometidas con el servicio de la iglesia local, ese servicio que a veces es invisible, son mucho más comprometidas que su contraparte masculina. Ahora piensa, ¿cómo está distribuido el liderazgo en esa iglesia? ¿Hay más hombres o mujeres liderando? Y acá me permito sugerir que, por favor, no consideren a las mujeres que se ven asociadas al liderazgo por ser la esposa de, ¿sí? Mucho me temo que tenemos iglesias que en su mayoría están compuestas por mujeres y lideradas en su mayoría por hombres. Hagan el ejercicio. Yo lo hice, usando una muestra aleatoria de 10 iglesias de mi ciudad y la constante se repitió vez tras vez. Por otra parte, las mujeres que hoy destacan en los espacios religiosos suelen enfrentar muchas más dificultades que cualquier hombre cisgénero en la misma posición. Y no solo dificultades para llegar ahí, sino que para justificar que pueden permanecer en ese lugar. En otros espacios directamente son ignoradas, relegadas a funciones de liderazgo de segundo o tercer orden. Y en otros espacios, aún peor, incluso son oprimidas por ser disque fuente de tentación para los débiles e influenciables hombres. Hace menos de una semana se viralizó el video de un vamos a decirle predicador callejero en la ciudad de Concepción, en Chile, en donde esta persona señaló una y otra vez que las culpables de las violaciones, incluso de los asesinatos y descuartizamientos de mujeres, eran las mismas mujeres, las víctimas y sus formas de vestir. Esto no solo me llena de indignación, como ya lo expresé en un reel durante la semana, sino que además de preocupación. La preocupación de saber que detrás de ese discurso hay una comunidad de fe, grande o pequeña, da lo mismo. Y esa comunidad está compuesta por hombres y mujeres que adhieren a ese discurso. Y saben, es insuficiente decir en tono de defensa que lo escuché. Es insuficiente decir, esa persona no es pastor, ¿ok? No lo conocemos, nadie lo conoce, no es pastor. No está asociado a ningún tipo de concilio pastoral o alguna cosa por el estilo. Algunas frases. Yo escuché y dije ok, me sentí incómodo, no creo que sea suficiente y no lo es, porque sabes que a mí me suena a que lo que queremos es, primeramente, salvar el prestigio de nuestro gremio. Decir, este no es evangélico, este no es pastor, está fuera, por lo tanto, no nos identifica a nosotros. Entonces, como que esa es la primera intención. Y luego hacernos cargos de la realidad que dice que en nuestros espacios religiosos se han extendido esas prácticas machistas. Tal vez no al extremo, pero eso correspondería a hacer, en vez de defendernos tanto, reconocer, mirar hacia adentro y darnos cuenta que hay algo ahí. Y lo hemos hecho usando el texto bíblico como aval de ese tipo de segmentación dentro de la iglesia. Puede que ese predicador sea una anomalía extrema,
Pero hay que reconocer que las semillas de ese mismo tipo de pensamiento están presentes en prácticamente todo el tejido religioso. Así que, mujeres que escuchan hoy, yo les pido perdón por recibir tanta marginalización desde los mismos espacios que dicen amarles. Perdón por no haber hecho más para que este tipo de situaciones, como la de este predicador, fuesen ya un recuerdo del pasado. Les invito a que sigan luchando por un mundo más igualitario. Yo me declaro un aliado de sus causas. Y definitivamente yo no soy un agente necesario para nada, para que ustedes puedan tener éxito en esa misión. Pero si en algún momento puedo serles de ayuda, acá voy a estar. Bueno, vamos a lo que era el día de hoy, de la predicación. Pero creí que era muy necesario poder hacer esto, sobre todo hoy, que es el día en donde más personas a lo mejor van a poder ver esta transmisión. Estamos en el cuarto capítulo de la serie Volteando Mesas, en donde hemos estado hablando de los pilares no negociables de esta comunidad llamada Amor Original. Primera semana, la centralidad del Evangelio de Jesús. Segunda semana, lectura e interpretación contextual de la Biblia. Semana 3, inclusión radical. Cada capítulo ha tenido sus momentos de hacernos sentir bien con la idea y sus momentos de hacernos sentir incómodos, incómodas con las implicaciones de la propuesta. Y mira, tú podrás estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros en Amor Original, pero jamás podrás decir que no hemos sido directos con lo que creemos y con lo que intentamos vivir. Así que por lo menos concédenos esa cuota mínima de reconocimiento en este intento que estamos haciendo en esta serie. Hoy es la cuarta entrega y vamos a hablar acerca de la ética relacional y comunitaria. Y para poder entender mejor este punto, que debo confesar, ética relacional y comunitaria, suena bien, pero no suena claro. Entonces, voy a tomar como referencia una historia que contó Jesús. Y hago la advertencia, yo no pretendo hoy hablar en sí de esa historia, de esa parábola. Tampoco quiero interpretarla. Yo quiero usar la historia como medio para comunicar esta idea de la ética relacional y comunitaria. En otro sermón, hace un par de años, ya hablé en detalle sobre esta parábola. En algún momento del futuro lo haré nuevamente, pero hoy no veo la necesidad de hacerlo. Así que ese es el disclaimer. Vamos a leer entonces Lucas, capítulo 10, versos 30 al 37. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote que, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y también siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. «Cuídemelo», le dijo, «y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva». ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Lo opuesto a lo relacional es lo individual, lo particular, y lo opuesto a lo comunitario, en este caso, sería lo normativo. Ok. Se entiende bien que lo opuesto a lo relacional sea lo individual, pero tal vez no se entienda muy bien que lo opuesto a comunitario sea lo normativo. Voy a intentar explicarme un poquito más. Estamos hablando de ética, es decir, de la forma en la que definimos lo que es correcto y lo que es incorrecto en la praxis, en la forma de actuar. En la ética no basta conseguir una directriz. Se actúa éticamente cuando hay una reflexión en la que se considera el impacto de las acciones en la vida de los individuos que están ahí involucrados. De forma directa, de forma indirecta, esa es otra conversación. Por lo tanto, en este caso, cuando hablo de lo opuesto a una ética comunitaria, es decir, lo opuesto a actuar correctamente considerando a la comunidad, yo en este caso estoy usando como antónimo la expresión ética normativa.
intentando apuntar a que lo que prima en la toma de decisiones, en ese caso, va a ser la norma oficial y no el impacto de la comunidad. ¿Se entiende mejor? Puede que no todavía, pero van a ver que poco a poco voy a ir dejando todo esto un poco más claro. Espero. En esta historia, tan llena de detalles maravillosos para desenvolver, nos encontramos a 5 personajes o grupitos de personajes. La persona que viaja de Jericó a Jerusalén, que baja de Jerusalén a Jericó, los ladrones que le asaltan, un sacerdote, un levita y un samaritano. A todo esto. Ya no me gusta llamar a esta parábola la parábola del buen samaritano, porque me da la sensación de que comunica que la bondad de un samaritano era una rareza y que necesita ser apuntada. Yo honestamente creo que, no sé, a mis oídos, suena un poquito xenófobo, pero es mi impresión. Usted puede llamar a esa historia como guste. La parábola de los idiotas religiosos podría ser un buen nombre, pero es... En fin, como ustedes gusten, llámela. Le estoy diciendo por qué no me siento cómodo con el buen samaritano. De los 5 personajes, 2 destacan por lo que no hicieron, 2 por lo que hicieron en relación a la víctima, y bueno, y está la víctima, que sería el 5.º personaje. El sacerdote y el levita ven al moribundo, no hacen nada más que contemplarlo. Su ética está determinada probablemente por la imposibilidad de saber si el herido es judío, para empezar, si es un connacional. Y también por las normas de pureza ritual. Si el tipo está muerto, eso significa que van a quedar impuros y eso les va a impedir servir en el templo. Bueno, los ladrones es bastante obvio. Ellos ejecutaron la acción de dejar a esta persona ahí medio muerta. El samaritano, por otra parte, no se siente atado a ninguna de las normas que están atados el sacerdote y el levita, y por lo tanto actúa en plena conexión con lo que su humanidad le impulsa a hacer. No es por nada que el texto dice que se compadeció. Este samaritano deshace todas las cosas que los ladrones hicieron. Le cura, le provee transporte, refugio y además paga por cuidados adicionales. En fin, hay muchas cosas muy interesantes para hablar de esta historia. Pero hoy vamos a hablar solamente de este que quiero apuntar, de la ética relacional. Esta historia nos presenta de una forma muy gráfica lo que significa una ética dictada por la relación entre pares versus la ética dictada por la norma que debe ser obedecida sin importar si al hacerlo la dignidad de otros seres humanos es pasada a llevar. Créanme, lo que hace el sacerdote y el levita es perfectamente entendible y justificable desde la estructura religiosa. Ellos no faltaron en lo absoluto a su compromiso de mantenerse puros ritualmente para poder servir en el templo. Muy ortodoxos los muchachos. El samaritano posiblemente habría sido considerado como inferior por otros judíos, por supuesto. Incluso habrían considerado que su adoración a Yahvé era incorrecta, en el lugar incorrecto, de la forma incorrecta, con el sacerdocio incorrecto. No obstante, logra conectar maravillosamente con la necesidad humana y responde a esa necesidad con una generosidad asombrosa. Ética relacional y comunitaria versus ética individual y normativa. En la ética relacional, la moralidad se evalúa en virtud de su impacto en las personas de la comunidad. En la individual y normativa se evalúa simplemente siguiendo la norma escrita. ¿Se obedeció a la ley? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Entiende? Pues el factor humano y comunitario pasan a un plano muy, pero muy secundario. Creo que se va entendiendo un poquito más la idea. Yo espero de todo corazón que así sea. Pero, ¿qué significa en términos prácticos esta propuesta en amor original? Bueno, yo elegí 3, hay más elementos, pero elegí 3 elementos que pueden servir como puntos de anclaje para esta idea de ética relacional y comunitaria. El primer punto de anclaje es la horizontalidad. Esta característica
es el elemento, o yo he visto al menos que es el elemento, o ha sido el elemento más deseado en muchísimos proyectos de comunidad durante la última década. Hay un montón de personas en todo el mundo que se han dado cuenta que los modelos que promueven la jerarquización y la acumulación del poder solo generan corrupción, alimentan la ambición, romantizan la opresión de otras personas en pos del supuesto bien de la comunidad, el bien de la iglesia. Y si bien la horizontalidad es algo deseado por muchas personas, es algo difícil de alcanzar, porque con más frecuencia de la que nos gusta admitir, los sistemas religiosos parecen ser más prósperos cuando se estructuran en torno a liderazgos fuertes. Léase gente mandona, que le dicen a la gente lo que deben hacer o dejar de hacer si desean seguir siendo parte de ese lugar en particular. La horizontalidad, sin embargo, va por otro lado. Considera que todas las personas de la comunidad gozan de respeto y valor por el solo hecho de ser personas. Por lo tanto, evita estructurar la organización del grupo en torno al poder, sino más bien en torno al amor y la lealtad que emana de ese amor. En este tipo de comunidad, las diferencias y la diversidad son vistas como fortalezas que nos complementan y no como cuestiones que deben ser suprimidas. En una comunidad horizontal no se impone la voz del poder, sino la voz de la razón. Y eso nos permite ser más humildes a la hora de hablar y más humildes a la hora de escuchar. Y me permito citar algo que Pablo le escribió a los filipenses. Y yo no es que esté diciendo que Pablo proponía que las comunidades fueran horizontales en el sentido que nosotros estamos proponiéndolo. Pero esta parte de la carta a los filipenses describe algo que se parece muchísimo a lo que estamos hablando. Mira, fíjate, Filipenses capítulo 2, verso 3, dice: no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Evidentemente, esto que puede que suene tan bien como esto de que considerar a los demás superiores a uno mismo, lo horizontal, el respeto, evidentemente tiene también su defecto. Y su defecto proviene de la misma virtud que propone. Su defecto proviene de la gente. La horizontalidad es frágil si nos está recordando constantemente que somos una comunidad horizontal. Es frágil si seguimos pensando que lo que necesitamos es un líder carismático que nos diga qué hacer, qué pensar. Es frágil si de repente se nos cuela en el liderazgo un narcisista. ¡Qué terrible! Si entendemos eso, entonces esa debilidad, si entendemos que ahí están los peligros, entonces podemos hacer de que esa debilidad también sea nuestra fortaleza. Entonces es la comunidad la que debe velar para que las cosas se hagan bien y debe hacerlo siempre pensando en el bien común. ¿Ok? Primer punto de anclaje. Segunda característica que vale la pena apuntar dentro de esta ética relacional y comunitaria es el bienestar colectivo. Y creo que en este caso, a diferencia de otras expresiones que he dicho hoy, esta se explica bastante bien solita, ¿cierto? Bienestar colectivo, se explica bastante bien. Pero hablemos un poco al respecto para que lo vayamos entendiendo. En una comunidad virtual como Amor Original, tal vez sea complicado aterrizar cuestiones como el bien común o bienestar colectivo, siempre pensando en lo comunitario de este espacio, Amor Original. Porque, digo, más allá de las autorregulaciones que nos autoimponemos en nuestra comunicación, como por ejemplo preguntarnos si lo que voy a publicar en WhatsApp puede ser ofensivo para alguien, pregunta que vale la pena hacérsela considerando la diversidad cultural del grupo, o tal vez aparte de pensar en un horario que venga mejor para la mayoría cuando nos juntamos por Meet, para la Eucaristía, no sé. Bueno, aparte de eso, es complejo hablar de el bien comunitario. Pero la semana pasada yo dije que juntamente con desear el crear o reformar el espacio religioso, creo que es importante que expandamos nuestro rango de acción al resto de la sociedad. Lo hablamos la semana pasada y ahora lo vuelvo a repetir.
Porque al fin de cuentas, piensa lo siguiente, al fin de cuentas, si nuestras ideas religiosas sirven solo para el espacio religioso, ¿son realmente dignas de ser tomadas en serio como un pilar de una comunidad? Piénsalo por un minuto. Ahora, es posible que hayamos estado enfocados durante siglos en ideas que tienen sentido solamente para los iniciados en nuestra fe, pero no para la sociedad en general. Yo me atrevo a decir que sí. Y me atrevo a decir que en algún momento, cuando la iglesia tenía una influencia mayor en el mundo y estuvo más ligada a las estructuras de poder político, eso pudo tener algún sentido. Pero hoy vivimos en un mundo diferente, distinto. El punto es que tal vez debamos redefinir nuestra idea de lo que es el bienestar colectivo y pensar, y tenemos que pasar de pensar estrictamente en nuestras comunidades de fe a pensar en términos comunitarios más amplios. Tenemos que comenzar a pensar en términos del bien de nuestra sociedad, de nuestros barrios, de nuestras escuelas, de nuestras ciudades, de nuestros países. Por ejemplo, dejemos de pensar, esto es muy doméstico, dejemos de pensar que las denuncias que una iglesia recibe por los altos niveles de decibeles de la música, dejemos de pensar de que eso es una persecución. Comencemos a ver que tal vez nuestra algarabía no es simplemente bien recibida en la comunidad, porque al celebrar no dejamos que la gente pueda dormir, o no dejamos que la gente pueda conversar en la calle o ver su programa de televisión en su casa. Es una molestia. E insisto, puede sonar a un ejemplo sin importancia, pero no lo es, en especial en este punto en el que estamos hablando de el bienestar colectivo. Una iglesia que no se da cuenta de una cosa tan sencilla como esa va a pensar de que es el diablo, es la gente intolerante, cuando en realidad somos nosotros los que estamos traspasando los límites del resto de la comunidad. No estamos pensando en el bienestar colectivo. Pero no, dejemos de pensar en términos de organizaciones religiosas, de espacios religiosos. Pensemos de manera más individual, como individuos que están aquí detrás de esta cámara. Tú, yo. ¿Estamos haciendo algo que ayude al beneficio colectivo del lugar en el que vivimos? ¿O en el que trabajamos? ¿O en el que estudiamos? ¿Lo estamos haciendo? Mi intención no es que sientas o que te sientas culpable por no hacerlo. Mi intención es que puedas sentir el desafío. Y mira, pequeñas acciones pueden hacer una diferencia. El año antepasado conocí a la gente de Un Pequeño Gesto a la Vez. Así se llama la iniciativa, Un Pequeño Gesto a la Vez. Lo pueden buscar en Instagram, hacen un trabajo muy lindo. Y en su filosofía animan a las personas a hacer pequeños gestos solidarios, pero de forma periódica, ¿ok? No sé, regalarle algunas palabras amables a las personas en la calle y darles un dulce. Oye, es increíble cómo algo tan sencillo le ilumina el rostro a la gente. Debo decirle que acá en Chile, usualmente las personas cuando no están hablando con otras personas, tendemos a relajar el rostro de tal manera que nos vemos bastante duros o bastante apáticos. Pero es increíble cuando la gente al recibir esas palabras, ese gesto, ese pequeño gesto, se les ilumina el rostro, como que les cambiara el día. Pero bueno, o ayudar a alguien que vive solo, o que vive sola, a hacer algo que necesita en su casa, limpiar las canaletas del agua para que pase un mejor invierno, no sé, algo por el estilo. A veces basta una pequeña acción desinteresada para que se gatille una cadena virtuosa de otras acciones desinteresadas y para que se gatille en el propio corazón el deseo de hacer algo más por las personas. Es en parte a eso que me refiero cuando yo les digo todas las semanas, oye, sé una buena noticia para alguien hoy. Tenemos que ser una buena noticia para alguien. A veces se va a tratar de escuchar, a veces se va a tratar de visitar, a veces es hacer algo o involucrarnos para ayudar en alguna actividad comunitaria, pero siempre se puede hacer algo. Yo debo reconocer, yo reconozco que necesito trabajar más en esa área.
Yo soy una persona introvertida, que evita la socialización, porque mi cuerpo interpreta que alguna socialización, mi cuerpo la interpreta como innecesaria. Ok, estoy abriendo mi corazón. Pero mi cuerpo puede ser desafiado y mi cuerpo puede estar equivocado. Entonces yo he desafiado a mi cuerpo en más de una ocasión y he experimentado el cambio. Y cada vez que he salido de mi zona de comodidad he podido experimentar el poder transformador que produce el conectar desinteresadamente, esa es una palabra importante, conectar desinteresadamente con otras personas para hacer algo más grande juntos, juntas. Considera eso, por favor, el bienestar colectivo. Y el tercer aspecto de la horizontalidad que quiero compartirles hoy es el compromiso con la reconciliación. Y una vez más, acá no estoy pensando en el espacio religioso, sino en el espacio público. Así que, en este caso, yo no me estoy refiriendo necesariamente al mandato al que apunta Pablo de proclamar la reconciliación de Dios con el ser humano, cuestión importante, pero no me refiero a eso ahora. Yo sé que hay gente que cree que si todo el mundo fuera cristiano, viviríamos en una sociedad perfecta. ¿Cómo les explico? Amigos que viven en Estados Unidos, ¿cómo les explico esto? No, eso no va a pasar. Difícilmente algo así podría estar mediado por el cristianismo. No. Recuerden que el cristianismo es una sistematización humana que toma el Evangelio de Jesús, que toma conclusiones teológicas, que toma tradición, que toma organización en cierto estilo, lo pone todo junto y ya, cristianismo o un tipo de cristianismo. Por eso es que hablamos de cristianismos en plural. De hecho, me atrevo a decir que hay cristianismos que no representan en nada los ideales del Evangelio. Así que no necesitamos fumarnos la utopía de una sociedad perfecta desde el cristianismo. Lo que podemos hacer, sí, es sacudirnos la compulsión proselitista y atrevernos a hacer puentes de reconciliación entre las personas. Vivimos en un momento de la historia, y también lo dije la semana pasada, en un momento de la historia en que prácticamente en cada país hay una polarización de algún tipo, política, ideológica, religiosa, la que quieras, de todos los sabores. Para polarizar a la gente basta una excusa. ¿Tenemos la capacidad de ser nosotros, tú y yo, artesanos de la paz? ¿Tenemos esa capacidad de ser esos pacificadores de los que hablan las bienaventuranzas? Y déjame ir a algo más básico. ¿Tenemos siquiera la voluntad de querer ser esas personas? ¿Tenemos la voluntad de animar a otros a ser más conciliadores, más perdonadores, más dialogantes? ¿Lo somos nosotros? ¿Lo eres tú? ¿Lo soy yo? Y por favor, no se confundan. Ser pacificadores, ser agentes de reconciliación, no significa necesariamente ser personas que digan lo que todos quieren escuchar para mantener la fiesta en paz. No se trata de ser inofensivos. A veces será necesario ser moderadamente ofensivos, sobre todo cuando lidiamos con situaciones de injusticia y opresión. Ser personas que trabajen por la reconciliación no significa que sacrifiquemos lo que es justo y verdadero en pos de crear una apariencia de armonía. Porque cuando la justicia no es apropiadamente satisfecha, puede que no exista conflicto visible, pero sigue existiendo en el corazón. Y eso puede transformarse en amargura, en rencor, en deseos de venganza. Y eventualmente eso va a explotar. Y le va a explotar a alguien en la cara con consecuencias devastadoras. Ser pacificadores requiere trabajo. Y nuestras sociedades lo necesitan. Necesitamos una ética relacional, colectiva, que pueda proyectarse en la sociedad desde corazones que sean capaces de amar, corazones que sean capaces de comprometerse con el sufrimiento ajeno, personas que abracen la lucha por la justicia social, la restauración, personas que puedan ser un refugio para otras que están bajo opresión. Necesitamos una ética relacional que sea capaz de ver a todos los actores de la sociedad como iguales en dignidad, aunque tengamos diferencias de opinión, incluso diferencias
irreconciliables, porque hay diferencias de opinión que no necesitan ni deben reconciliarse. Pero necesitamos saber oír la voz de los y las marginadas, porque son las voces que han sido más ignoradas y son las voces que necesitan ser escuchadas. Yo te pregunto, y me hago también la pregunta a mí, ¿cuándo fue la última vez que oíste la voz de un marginado, de una marginada? ¿Qué aprendiste de haberlo oído? Familia de Amor Original, no basta con hablar del tema. No basta con tener las ideas correctas. Hay que poner manos a la obra. Nos queda mucho trabajo por delante. Y ¿sabes qué? La mayor cantidad de ese trabajo no es al interior de nuestras comunidades de fe, ni tampoco es un trabajo proselitista. Es un desafío para vivir la fe que abrazamos en interacción con las sociedades en las que estamos insertas, siempre en la búsqueda del bien común. Yo creo de todo corazón que podemos construir sociedades prósperas y saludables de la mano de personas de todos los credos. Podemos avanzar de la mano de personas que no creen en Dios o que dudan de si existe o no. Podemos hacerlo porque no son nuestros enemigos. No son enemigos de la sociedad por confesar una fe distinta. No son enemigos de la sociedad por no creer o dudar de Dios. Los enemigos de la sociedad son aquellos que avanzan destruyendo a otros seres humanos, atropellando sus derechos, menospreciando su dignidad. No importa si lo hacen por ambiciones de poder político, no importa si lo hacen por ambiciones de poder religioso o poder adquisitivo. No importa si su plataforma es el podio de un partido político, el púlpito de una iglesia o la esquina en la que le regalan la primera dosis a niños y adolescentes. Debemos saber reconocer a los enemigos de la humanidad, confrontarles y también llamarles a ellos y ellas a la reconciliación. ¿Te das cuenta? Es más fácil ir una vez a la semana a un lugar, decir amén y luego sentirte bien y medir al resto de acuerdo a los estándares de tu doctrina. Y si eso quieres hacer, yo no te lo voy a impedir. Anda, hazlo. Pero yo tengo la esperanza de que cada vez más personas entiendan que el desafío es otro. Y yo sé que hay comunidades, aparte de esta comunidad, hay muchas más que sí lo han entendido. Mira, el miércoles nos vamos a ver en una conversación comunitaria que, ojo, hasta nuevo aviso, va a ser una conversación interna, sin streaming. Así que si quieres ser parte, déjanoslo saber de alguna forma. Es el miércoles a las 9 hora de Chile, 9 p.m. hora de Chile. Así que bueno, les envío un fuerte abrazo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor sonría sobre ti, que su gracia te acompañe y ponga paz en tu corazón. Ok, nos vemos la próxima semana.